Buenas tardes. Modulación, multiplexación. Breves diapositivas. Integrante: Jennifer Llorente de Hoyos, Francisco Aragón. Perturbaciones en las transmisiones. En cualquier sistema de comunicación se debe aceptar que las señales que se recibe diferirá que la señal transmitida debido a varias adversidades y percances en la transmisión. Las perturbaciones más significativas son atenuación, distorsión de atenuación, distorsión de retardo y ruido. Atenuación: la energía de la señal decae con la distancia en cualquier medio de transmisión. Se puede establecer tres consideraciones respecto a la atenuación. Primera, la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería eléctrica en el receptor pueda detectar e interpretar la señal adecuadamente. Segundo, para ser recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido. Tercero, la atenuación es una función creciente de la frecuencia. Distorsión de retardo o atenuación. La distorsión de retardo es un fenómeno peculiar de los medios guiados. Esta distorsión está causada por el hecho de que la velocidad de prolongación de la señal en el medio varía con la frecuencia. Ruido es el factor de mayor importancia a la hora de limitar las prestaciones de un sistema de comunicación. Se puede clasificar en su orden. Ruido térmico. Este tipo de ruido se debe al movimiento aleatorio de los electrones en un cable que crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor. Ruido de intermodulación. Ocurre cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Difonía. La difonía la ha podido experimentar todo aquel que al usar un teléfono haya oído otra conversación. Ruido impulsivo. Es no continuo y está constituido por pulsos o picos irregular de corta duración y amplitud relativamente grande. Modulación. Se ha definido como el proceso de cambiar una señal de entrada y otra portadora de frecuencia para producir una señal cuyo ancho de banda esté normalmente centrado en el toro. Para el caso de datos digitales. Para convertir las señales de análogas a digitales y viceversa, se requiere de varios tipos de modulación. Conversión de analógico a digital. Por ejemplo, para enviar la voz humana a larga distancia es necesario digitarla, puesto que las señales digitales son menos vulnerables al ruido, como se muestra en la imagen. Modulación por amplitud de pulso. Esta técnica toma una señal analógica, la muestra y genera una serie de pulsos basados en los resultados del muestreo, como se muestra en la figura. Modulación por codificación de pulsos. Modifica los pulsos creados por PAM para crear una señal completamente digital. Para hacerlo, PCM cuantifica primero los pulsos PAM. La cuantificación es el método para asignar valores integrados dentro de un rango específico de instancias muestradas, como se muestra en las dos figuras. Conversión de digital a análogo. Es el proceso de cambiar una de las características de una señal de base analógica en información basada en una señal digital, ceros y unos, por ejemplo, como se muestra en la figura.
Modulación por desplazamiento de amplitud. En esta modulación la potencia de la señal portadora se cambia para representar el 0 y el 1 binario, como se muestra en la figura. Modulación por desplazamiento de frecuencia. En este tipo de modulación la frecuencia de la señal portada cambia para representar el 1 y el 0 binario. La frecuencia de la señal durante la duración del bit es constante y su valor depende de un bit 0 o 1. Tanto la amplitud pico como las fases permanecen constantes, como en la figura. Modulación por desplazamiento de fase. En la modulación PASK, la fase de la portadora cambia para representar el 1 o 0 binario, como se muestra en la figura. Modulación de amplitud en cuadratura. Significa combinar ASK y PSK de tal forma que haya un constante máximo entre cada bit, cuadrit, etc., como se muestra en la figura. Multiplexación es un conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único enlace de datos, como se muestra en la figura. Muchos a uno a muchos. Un sistema multiplexado en dispositivos comparten la capacidad de un enlace. El formato básico de un sistema multiplexado. Multiplexación por diversión en frecuencia. Es una técnica analógica que se puede ampliar cuando el ancho de banda de un enlace es mayor que los anchos de banda combinados de las señales a transmitir. Multiplexación por división de onda. En conceptualmente la misma que FDM, exceptuando que la multiplexación y la demultiplexación involucra señales luminosas a través de canales de fibra óptica, como en la figura. Multiplexación de división de tiempo. Es un proceso digital que se puede ampliar cuando la capacidad de la tasa de datos de la transmisión es mayor que la tasa de datos necesaria, requerida por los dispositivos emisor y receptor, como en la figura. Gracias por su atención prestada.